Algoritmos, desinformación, fact-checking son palabras con las que ya estamos acostumbrados a convivir, pero desde hace algún tiempo también la inteligencia artificial se ha colado en algunas esferas, como la elaboración de políticas públicas o incluso la toma de decisiones. ¿Puede la inteligencia artificial llegar a sustituir a los servidores públicos e incluso a los líderes políticos? Vamos a conversar sobre ello con Juan David Gutiérrez, profesor de la Universidad del Rosario. Juan, bienvenido. Muchas gracias primero por compartir con nosotros este espacio y con toda la comunidad GIGAP también. Bienvenido. Hola, Palmira. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, Juan, vamos a ir introduciendo un poco el tema. Cuando uno piensa en la inteligencia artificial, comentábamos un poco antes, ¿no? Es un tema que está en debate, es un tema que está en todas las materias, en todas las áreas, pero ¿cómo pensar? O sea, ¿hasta qué punto? ¿Qué significa pensar la introducción de la inteligencia artificial en la política pública? ¿En qué momento sería posible? ¿Cómo podemos pensar este tema? La inteligencia artificial no es solo un tipo de herramientas, es un conjunto de herramientas, sistemas computacionales con algún grado de autonomía que, dado unos objetivos previamente fijados por seres humanos, son capaces de realizar determinadas funcionalidades que imitan, digamos, las capacidades cognitivas de un ser humano. Reconocer, predecir, y en el ciclo de las políticas públicas, estos sistemas de inteligencia artificial pueden aportar en cualquier etapa, en el agendamiento, en la formulación, en la implementación y en la evaluación de las políticas públicas. Realmente no es algo teórico, sino que en la práctica se están usando diferentes sistemas en diferentes etapas del ciclo de las políticas públicas. Y quizás una de las cosas que más temor puede dar o que un poco que más recelo puede generar es la cuestión de la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué tipo de decisiones podría llegar, no solo podría llegar a tomar, sino está tomando ya la inteligencia artificial? Bueno, es un punto muy importante y es que la mayoría de los gobiernos del mundo ya está utilizando este tipo de sistemas como soporte para la toma de decisiones o para tomar decisiones directamente. Voy a darte ejemplos de mi país, de Colombia. Un ejemplo primero de soporte de toma de decisiones y están usando un sistema de inteligencia artificial para detectar las vías terciarias del país a partir de imágenes satelitales. Entonces, a partir de miles de imágenes satelitales están haciendo una cartografía más completa de la que teníamos de las vías terciarias. Entonces, ahí la decisión en últimas que está ayudando a tomar el sistema es, bueno, ¿en dónde están las vías? Digamos que ese es un sistema que de pronto no nos va a generar mucha controversia en términos, digamos, éticos o legales siquiera. Pero por supuesto, estoy dando un ejemplo que es poco controversial y que no necesariamente es la regla. Voy a darte un ejemplo de otro lugar. En Argentina, se piloteó un sistema en una provincia que se llama Salta, que buscaba predecir qué adolescentes estaban en mayor riesgo de contraer un embarazo no deseado. Y el problema que eso tuvo es que primero usaba datos personales sensibles, pero además había unas preguntas éticas muy grandes sobre, bueno, ¿y entonces qué van a hacer con esa información? ¿Cómo? ¿Que le van a informar a la mujer, le van a informar a los papás, le van a informar al colegio? ¿Qué van a hacer? Entonces, por supuesto que hay otras situaciones en donde hay riesgos muy grandes, no solo éticos, como mencionaba, sino incluso legales o de derechos humanos. Cuando uno piensa un poco más a futuro, cabría esperar que se va a ir complicando, ¿no? Porque, por ejemplo, la muestra de Colombia que decías, claro, son temas no tan sensibles, que realmente puede haber más o menos consenso. Pero uno podría pensar que a medida que se va desarrollando y se va utilizando más inteligencia artificial, va a ir entrando en campos más sensibles, ¿no? Va a ir entrando en elementos o en toma de decisiones más polémicas. ¿Estamos preparados para eso? ¿O cómo miras un poco esa introducción de la inteligencia artificial en la política pública, pero en temas más sensibles, en temas más controversiales? No creo que estemos preparados. Creo que el debate público todavía debe madurarse. Todavía, digamos, carecemos de una regulación básica, por ejemplo, algo tan sencillo como la transparencia algorítmica, como saber qué sistemas están usando los gobiernos, saber qué tipos de datos están usando, son personales, no son personales, cómo entrenaron los sistemas de inteligencia artificial. Eso es clave para saber si hay mayores riesgos de que los sistemas estén sesgados, ya sea por la información o por el modelo.
Entonces, carecemos, digamos, de normas básicas. Pareciera como si los gobiernos, esto aplica para Latinoamérica, pero seguramente para otros gobiernos del mundo, y es que frente a esa imagen de ser poco eficaces, poco eficientes, es muy atractivo para ellos poder decir, no, ahora vamos a usar unos sistemas que nos van a volver muy eficaces, muy eficientes y a un costo bajo. Entonces, más bien parece una carrera por la adopción de los sistemas, pero con, digamos, para usar una analogía, digamos, es como estás utilizando un carro muy rápido, pero no tienes cinturón de seguridad, no tienes airbag, no estás muy seguro si el freno va a responder cuando vayas a 1000 kilómetros por hora. Entonces, creo que no estamos preparados y que es importante seguir insistiendo en la necesidad de debatirlo. Y justamente para profundizar un poco en este debate, ¿cuáles serían las ventajas principales que tiene la incorporación de la inteligencia artificial en la política pública? Bueno, por una parte, los sistemas de inteligencia artificial permiten tener diferentes funcionalidades, desde predecir eventos a partir de información pasada o presente o en tiempo real. Por supuesto, son inferencias que, digamos, por supuesto, no estamos diciendo que son bolas de cristal, sino que a partir de los modelos y la información tratan de predecir la probabilidad de que algo ocurra. Para darles un ejemplo, un desastre natural. En lugares en donde hay mucha actividad sísmica o volcánica, eso puede ser interesante. Pero también pueden ser usados para hacer reconocimiento masivo de imágenes. Algunos gobiernos están utilizando eso, por ejemplo, para hacer reconocimiento facial a partir de grabaciones que captan en la calle y donde hay un match con otra base de datos que seguramente les vendió alguna compañía, en donde hubo una obtención de datos de redes sociales o algo para poder hacer el match entre esa base de datos y lo que está captando la cámara en la calle. También hay capacidad para organizar millones de datos. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial hacen cosas que los humanos no podemos hacer en tan corto tiempo. Y pues efectivamente sí pueden ser muy eficientes en algunas de las tareas que hacen, pero por supuesto los sistemas no son neutrales, las herramientas nunca son neutrales, dependen de cómo se usen y es clave tener en cuenta que los sistemas no son agentes morales, ellos no pueden decir por nosotros qué está bien y qué está mal, somos nosotros los que digamos, de alguna manera a partir de la información, a partir del modelo, a partir de cómo se entrenan los algoritmos, terminamos definiendo, por ejemplo, quién obtiene un trasplante de riñón y quién no, porque ese es uno de los usos que se le está dando, por ejemplo, en Estados Unidos para decidir quién debe ir primero en las filas de trasplantes. El orden de la lista. Y también, además de estos riesgos y de un poco de la transparencia que decíamos antes, que sí es importante, está la cuestión también de los riesgos éticos, ¿no? O sea, de la privacidad y de quién y cómo marca una línea ética que no traspasar. Uh-huh. ¿Ese debate se está dando o no se está dando? Ese debate yo creo que sí se está dando. Y se está dando porque hay un riesgo, como le decías, de privacidad, que es un derecho fundamental en la mayoría de nuestros países, pero también un riesgo de discriminación muy grande que se ha visto en la práctica. Ya ha ocurrido que en el uso tanto por el sector privado como el público se han generado de discriminaciones asociadas con bases de datos desbalanceadas. Entonces, un caso muy famoso reciente fue Google usó una base de datos de rostros de personas, pero había un gran desbalance entre rostros de hombres blancos respecto de hombres, digamos, de otras razas. Entonces el sistema no era particularmente bueno y eficaz para reconocer rostros de personas que no eran blancas. Y de hecho terminaban la inferencia del algoritmo a esto no es un humano, esto es un animal o algo distinto. Sí, recuerdo ese caso. Y creo que hay un punto que también quiero dejar y es no solo es ético, no solo sobre lo que está bien y sobre lo que está mal, pero insisto, es un tema también sobre derechos fundamentales, porque si estamos hablando de violación de la privacidad, estamos hablando de discriminación, las consecuencias no solo son, digamos, de tipo legal, sino que además puede haber una generación de un daño muy grande. Y parte de la razón por la cual de pronto no estamos discutiendo lo suficiente es porque los ciudadanos no sabemos qué se está haciendo, qué decisiones se están tomando, y en ocasiones solo nos enteramos muchos años después de que el daño ya está consumado. Hace poco
de pronto más tarde podemos hablar de un caso holandés en donde se descubrió un daño muy grande ocasionado por la autoridad digamos, tributaria, porque inició unas investigaciones por supuestos digamos, recepciones de subsidios por parte de madres holandesas, y para tomar esas decisiones de a quién le iniciaban una investigación era a partir de un sistema algorítmico que rankeaba y que trataba de identificar algo que fuera sospechoso. Y solo nos enteramos muchos años después porque la Agencia de Datos Personales de Holanda le preguntó a la autoridad tributaria: oiga, usted está usando datos personales de personas, usted sabe que tiene que cumplir con A, B, C y D. Y luego, a raíz de esa investigación que tenía que ver era con privacidad, se dieron cuenta que había un asunto adicional, y es que habían iniciado cientos de investigaciones contra personas que realmente no habían hecho nada, y la consecuencia es que el inicio de esas investigaciones había estado atado con que a esas personas les habían cerrado el acceso al sistema financiero, siendo que no había ninguna razón para investigarlas. Precisamente estamos hablando del conflicto entre derechos fundamentales, un poco de la importancia. ¿Qué tan necesario o qué tan conveniente más bien sería pensar en una regulación en esta materia? Todo instrumento de política pública, incluida la regulación, implica un análisis previo de entender un problema, un diagnóstico de qué problema queremos abordar, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias y por qué el instrumento de política pública que vamos a escoger, en este caso la regulación, puede, digamos, ayudar a mitigar o resolver un problema. Y creo que ya la pregunta no debería ser si deberíamos regular, sino qué regular. Y creo que nos podemos poner de acuerdo en cosas básicas. Comenzar por la regulación de la transparencia algorítmica, que el Estado nos ofrezca información sistemática sobre qué sistemas se está usando, qué datos se está usando, si son personales, si no, cuáles son las funcionalidades de esos sistemas, qué tan efectivos son, que sea posible realizar auditorías algorítmicas. Eso, digamos, creo que es algo muy básico y muy seguramente por ahí comenzaremos. Por ejemplo, en Chile actualmente el Consejo para la Transparencia está discutiendo y trabajando con los sectores sociales, con la academia y demás, una instrucción general sobre transparencia algorítmica pública para que los chilenos puedan conocer qué sistemas se están usando. Ahora, eso es una parte. Hay una parte un poco más compleja, que es la que se está discutiendo en la Unión Europea, que tiene que ver con una regulación pensada en términos de riesgos. Y es identificar qué usos son más riesgosos y, dado el tipo de riesgo, tomar decisiones desde prohibir hasta simplemente solicitar información o tener unas obligaciones digamos, que no sean muy gravosas. Porque si estamos hablando de que los sistemas de inteligencia artificial pueden ser usados para cosas tan complejas como la guerra, digamos, se están usando para incorporar en las armas, para definir, por ejemplo, qué objetivo se ataca o no se ataca, en dónde se ataca. Y parte de los grandes, además, dilemas, que nuevamente no son solo éticos, sino también legales, es que para entrenar estos sistemas de inteligencia artificial tienes que entrenarlos en situaciones prácticamente reales, ¿no? Tú no los puedes simplemente modelar. Entonces, muy seguramente en conflictos que hoy conocemos están empezando a probar esas herramientas. Y bueno, ¿cuál es la implicación moral, ética y legal de que estemos probando este tipo de sistemas en esos entornos? Razón por la cual creo que está un poquito crudo el debate. Yo te decía antes de la entrevista que tal vez la Unión Europea es la única jurisdicción que realmente está muy cerca de expedir una normativa integral sobre el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial, y que los demás países están, digamos, a la expectativa y mirando. Y ahora otro tema también importante es el ciudadano, ¿no? Decíamos antes, bueno, se están haciendo muchas cosas a espaldas del ciudadano, el ciudadano no sabe, se entera después. ¿Qué rol está jugando el ciudadano y qué rol debería jugar? ¿Cuál es el papel que debería jugar el ciudadano en estos procesos? Bueno, hay organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en este tema. Son organizaciones que, digamos, que llegaron por ahí quizás por derechos digitales o por temas de protección de datos personales, pero que se han dado cuenta precisamente que digamos, los sistemas de inteligencia artificial están necesariamente ligados
ligados tanto a datos personales como acceso a información pública, como a generar derechos digitales. Y creo que están haciendo una tarea, digamos, muy importante, preguntándole a los gobiernos, solicitando información, haciendo propuestas. Y en ese sentido, no solo organizaciones de la sociedad civil, sino también la academia, digamos, cada vez hay más académicos, lo comentábamos al comienzo, trabajando en estas materias desde su perspectiva, porque este no es solo un asunto para ingenieros, por supuesto que lo es por el desarrollo de la herramienta, pero pues también necesitamos personas de las ciencias sociales, de las humanidades, que también, digamos, investiguen y que también con sus aportes podamos dar un debate público mejor informado. ¿Es factible pensar en un futuro a corto, medio o largo plazo en el que la inteligencia artificial llegue a sustituir a los servidores públicos o incluso a una parte de los líderes políticos, o ese escenario es un poco utópico? Sí, yo creo que está en el escenario de la utopía. Los sistemas de inteligencia artificial sí pueden hacer tareas, sobre todo aquellas que son muy repetitivas y de gran cantidad de datos, que ellos, digamos, los funcionarios de pronto no podrían hacer aún en contados instantes como lo hace una máquina, y quizás habrá algún grado de reemplazo, y eso es parte de una discusión pública que también hay que dar. Bueno, ¿y qué va a pasar con todas las personas que puedan ser desplazadas? Pero realmente no me imagino esa sustitución de funcionarios públicos y de tomadores de decisiones. Hay, digamos, como dos narrativas infladas en este momento. Una narrativa que está viendo la inteligencia artificial como algo que nos va a reemplazar a todos y lo considera quizás además muy bueno porque nos va a ahorrar costos y todo es bueno. Y hay otra narrativa también como, digamos, apocalíptica, que ve que pues, básicamente en alguna otra entrevista me preguntaban que si estamos cerca a un escenario tipo Terminator, tipo Skynet. No sé si las personas viendo esta entrevista tendrán la referencia, pero bueno, digamos, una situación en la que las máquinas se toman el mundo, ¿verdad? Y la verdad no, la verdad ni es, digamos, algo, como les decía, imparcial, neutral y que funciona sin problemas. No, están todos los defectos que puede tener una herramienta humana, y al mismo tiempo pues, tampoco, digamos, va a ser destructora a la humanidad como lo veo yo ahora. Juan, una última pregunta para ir cerrando un poco la conversación. A partir un poco del análisis de todas las experiencias y de los elementos positivos, de las ventajas, de los riesgos que hemos venido conversando, ¿dirías que tenemos más elementos para ser esperanzadores, para tener esperanza, para ser más optimistas, o tenemos más elementos para tener un poco más de miedo de lo que se viene? Bueno, tu pregunta es una pregunta sobre el futuro de la democracia, porque realmente que también usemos estos sistemas que tanto sean respetuosos de los derechos fundamentales y al mismo tiempo le ayuden a los estados a cumplir con sus funciones, pues detrás de eso está la pregunta: es ¿qué tanto va a funcionar la democracia? Porque muchos de esos sistemas actualmente son usados por gobiernos autocráticos y, digamos, son sistemas que están magnificando sus capacidades, por ejemplo, de vigilancia. Entonces, en el mundo hay una carrera muy parecida a las carreras armamentistas entre potencias mundiales por invertir en estos sistemas, y cada una con una visión muy diferente. La visión estadounidense es muy diferente a la visión china. La Unión Europea no es particularmente una gran productora de este tipo de sistemas, pero es una productora de normas que después inciden en el mundo. Si logramos que digamos que prevalezca una visión democrática centrada en las personas, no en la máquina o en el sistema, sino centrada en las personas, si logramos eso, pues seré muy optimista. Si no logramos eso, pues desafortunadamente podemos estar mucho más cerca más bien para volver a usar analogías de la literatura, algo así como 1984, El Gran Hermano, porque estos sistemas tienen una gran capacidad de vigilar. Y se están usando así en algunos estados, no solo autocráticos, sino incluso en algunas democracias. Pero bueno, yo sí me quiero quedar con la esperanza, porque precisamente hay muchas organizaciones de la sociedad civil, la academia, y hay tomadores de decisión que cada vez son más sensibles a la idea de hay que desarrollar esta herramienta porque efectivamente hay unos beneficios que deben aprovecharse,
pero al mismo tiempo es una herramienta humana y que tenemos que desarrollarla centrada en las personas y con un uso responsable y apegado a los derechos fundamentales. Juan David Gutiérrez, profesor de la Universidad del Rosario en Colombia, experto en el estudio de la inteligencia artificial en políticas públicas, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio y bienvenido siempre a la comunidad GIGAP. A ti muchas gracias, Palmira.